Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué Tanto tiempo. pongo? Ahí a ver qué te pusieron. Así vamos a ver el gráfico que diga Pablo Belluto y cómo te definen. ¿Cómo te gusta poner en el hotel cuando vas de viaje? Editor, Editor. editor. Y De eso finalmente fue mi laburo la mayor parte de mi vida. libros, 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 libros. Sí, sí, y más cosas también, ¿eh? Porque el laburo de editor, de seleccionar, también como el que hace la gente en la televisión o en el cine, eh, eh, y también frente a la historia y frente a la vida, digo, uno está permanentemente recortando y eligiendo cómo contar una historia, y ahí es donde me siento cómodo. ¿Por qué recortaste y decidiste trabajar con Horacio Rodríguez Larreta para que sea candidato a presidente? Mira, me convocaron y sentí que era el lugar donde tenía que estar, porque Horacio tiene algunas características que a mí me parece que son importantes. Es un tipo que escucha. No siempre estoy de acuerdo con él, pero escucha. Y, y además tiene experiencia. Yo que pasé por el gobierno y que me costó la curva de aprendizaje, me llevó un tiempo y te diría que más de una vez la pasé mal. Eh, es muy difícil, hay que saber mucho. Y valoro mucho valoro la experiencia de Mauricio, valoro la experiencia de Horacio. Digo, estar ahí, estás tomando decisiones todo el tiempo y esas decisiones afectan intereses, afectan a la gente, afectan estás manejando guita que no es tuya, tenés que tener mucho cuidado, en- tenés que tener mucho cuidado de no creértela. Y yo veo y además veo esos atributos en él, pero además veo uno que es que a mí me transmite tranquilidad. En un momento en el cual el quilombo es abrumador, bueno, que alguien te transmita tranquilidad me parece que no es poca cosa, No ¿no? es poca Digo, cosa. no es que alguien que no te grita, qué sé yo. No. ¿El gobierno de Alberto Fernández es el peor desde la recuperación de la democracia? Creo que sí, creo que sí. Y si lo comparás en términos de expectativas y realidad, es todavía peor. Porque uno puede decir, bueno, es malo contra qué. Y bueno, es malo contra él mismo, contra sus promesas, contra lo que mucha gente seguramente esperaba que sucediera y no sucedió. Tampoco uno puede andar haciendo un ranking, ¿no? Pero es de lo peorcito que vimos, sí, sí, es la devaluación de la palabra, ¿viste? Para los que laburamos con la palabra, vos tenés que es tu herramienta. Es la herramienta de un periodista y es la herramienta de un político y es la herramienta de un presidente. Y si vos la devaluás tanto, tu palabra, el nivel de desasosiego que generás es muy grande. Y creo que después podés ponerle números a eso, pero te diría que lo primero es el desencanto, creo que pesa muchísimo ahí, pesa muchísimo. Casi al final del mandato, porque le quedan 7 meses, una cosa así, definime a Alberto Fernández hoy. ¿Qué es Alberto Fernández? Un pobre hombre, un pobre hombre que fue puesto en un lugar probablemente sin merecerlo, por la decisión de otra persona, que cuando quiso afirmarse en su propia identidad no pudo o no supo, que quedó endeudado con quienes lo habían puesto en ese lugar, que no cumplió las expectativas. Es un pobre tipo, digo, ni siquiera, mira, ni siquiera me atrevería a decir que es una mala persona. Digo, hay otros que son peores, u otras que son peores, pero es un pobre tipo, puesto en un lugar en el que nunca debió haber ocupado y que las particularidades de nuestro sistema de los presidentes delegados no les va bien. Ya pasó con Cámpora cuando vos y yo éramos niños, pero pasó. Digo, el poder es muy difícil de delegarlo en otro, en ese poder. Y creerse que uno es el dueño de los votos es el principal error que un político puede cometer. Los dueños de los votos son las personas, son los Claro, ciudadanos. no es casual que hayas dicho hay otros u otras que son malas personas, inevitablemente pensé en la vicepresidenta de la Nación. De la misma manera, definime a Cristina. Cristina es un personaje de una ambición extraordinaria en la política argentina, digo, y sin duda ha ocupado un lugar central en todos estos años. Hoy creo que pertenece al pasado.
va perteneciendo al pasado de a poquito. Es como viste la marea cuando se va llevando, sube y después baja y se va llevando las cosas. Y bueno, y yo sé que es muy difícil para los hombres públicos, las mujeres públicas en general, es muy difícil sentir cuando pasó tu tiempo, ¿no? Viste, los viejos boxeadores claro. decían hay que saber retirarse a tiempo. Sí, claro. Decía, creo que era Amílcar Bruce, alguno de esos grandes entrenadores de los boxeadores. Sí, hay que saber retirarse a tiempo. El espectáculo de la decadencia es no solo malo para el que lo protagoniza, es también malo para quienes somos testigos involuntarios de ese espectáculo. Pero digo, ¿Cristina debería saber que se tiene que retirar porque está en decadencia? Porque ya no pertenece a esta época. Ya no pertenece a esta época. A ver, ya... Yo hablo con algunos kirchneristas y ya no sienten que sea lo que fue. Aún ellos que la han querido. Digo, yo nunca la quise, pero quienes la han querido tampoco sienten que esta Cristina tan preocupada por defender por no ir presa, básicamente. Digo, porque las causas que tiene no se profundicen. Todo eso a mí es una figura que me da... A algunos les da mucha rabia y los entiendo. A mí me da pena. Yo me da... Porque en el medio pasó nuestra vida, ¿no? Pasaron nuestros años, nuestros mejores años, claro, probablemente. Pero no me quedó claro, ¿te da pena lo que nos pasó o Cristina te da pena? No, ella también me da pena. Ella también me da pena. Me da una mujer sola, encerrada con sus fantasmas, hablando en un lenguaje que ya era viejo cuando nosotros éramos jóvenes. Me da una profunda desilusión. Pienso en la desilusión de los kirchneristas, ¿no? Digo, porque por lo otro son ideas, podemos discutir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, pero los colocó en una situación de tener que defender a alguien que robó, y que la justicia dijo que robó. Es muy feo eso, es muy duro para quien creyó en alguien enfrentarse a esa imagen. Pues es que yo tiendo a preguntarle a muchos kirchneristas esto que vos estás diciendo, porque digo, hay gente que sintió que había una épica, que había un relato, y lo decís, ¿pero en serio crees que no robó? ¿Qué te pasa si te encontrás con un militante, no con un integrante de los que se apropió, con un militante de buena leche, que te dice, no, Cristina no robó? Y bueno, le digo, pero explícame entonces cómo vive, cómo tiene lo que tiene, lo declarado. Ni siquiera lo otro, andás a ver, pero para mí es muy importante. Mira, yo cuando me empecé a meter en política, como era un poco un turista al principio, porque no venía de ahí, venía de la actividad privada, volví a la actividad privada después que terminó el gobierno de Macri. Y para mí siempre es cómo vive la gente. Ahí está la verdad del asunto. ¿Qué auto tenés? ¿De qué familia venís? Si había guita en la familia, si no había. Tenés que vivir de acuerdo a lo que crees. Digo, esta regla básica, no es lo que me enseñó mi viejo, tu viejo vos, digo, obvio. Digo, es eso. Entonces, a mí cuando yo veo esos millones de dólares, los hoteles, ese ruido gigantesco construido sobre guita non sancta, digo, está mal, y es lo único que le puedo decir. Digo, no somos seres racionales y entiendo a los fanáticos porque primero tienen emociones y después nuestro cerebro más moderno es el que argumenta, ¿no? Somos máquinas expertas en argumentar cualquier cosa. Y los argumentos en el caso de Cristina nunca me convencen, pero la fe es una cosa de otro orden, digo, y también, qué sé yo, trato de ser comprensivo. Mira, yo conocí el antikirchnerismo mucho, lo practiqué de hecho, no soy ingenuo en eso. Hasta que un día me puse a pensar, con esto no alcanza, con esto no haces un país. Digo, ya está, ya sabemos lo que son, lo que hicieron, lo que dejan. Digo, vamos a pasarnos los próximos 20 años diciendo qué horribles que fueron los kirchneristas. No, ahora hay que
dejar todo eso atrás. Mira, un día, a ella no le gusta que la mencione, pero tengo una hermana que es kirchnerista. Mi hermana es kirchnerista, la única que tengo. Te imaginarás, hubo épocas que encontrarnos era una catástrofe. Qué difícil. ¿Eh? ¿Y qué aprendizaje? Las dos cosas. Fue muy difícil, fue muy duro. Y ella cree, digo, y es decente, y es honesta, y se levanta todos los días a laburar. A eso te digo. Yo te hablo de tu hermana, para sí, ponerle cuerpo. Mi hermana la quiero muchísimo, te imaginarás. Y un día lo dejamos atrás. Cada uno con sus ideas, digo. A mí me gustaba, ¿te acuerdas una canción de Caetano Veloso que decía, tengo patria y quiero fratria? No, yo quiero fratria. Está cada uno con sus ideas, digo, no. Hay que convencer, hay que hablar, hay que moverse del lugar en el que uno está, hay que escuchar a los otros, pero no, la idea de con este no, y esto y es el grito como herramienta política o como herramienta de convivencia. Solo hablo con los que piensan como yo. ¿Eso no es un poco Patricia Bullrich? Pues un poco, sí. ¿Sí? No, esta idea del grito, sí. Sí, a mí no me gusta eso, por eso también estoy con Horacio. No la quiero, Patricia, le tengo afecto, fuimos compañeros en el gabinete, pero su idea de la política no es la mía, y creo que tampoco es la de Horacio. Y creo que tampoco es la de mucha gente. A mí no me gusta que me griten. Y cuando grito, sé que estoy metiendo la pata. Normalmente, nunca el grito es un elemento valioso para mí, digo, y la cosa terminante, digo. Yo hice la secundaria durante el proceso, la dictadura cívico-militar, como le quieras poner, el gobierno militar. Yo sé lo que van a tener libertad. Lo sentí en el cuerpo. Digo, por supuesto, lejos de los que la pasaron peor, pero no quiero perder eso. No quiero perder eso. Ahora, Pablo, ¿cómo no estamos acostumbrados a las coaliciones que funcionan con discrepancia y que luego trabajan en conjunto? Digo, no estamos acostumbrados a Hillary perdiendo con Obama y encolumnándose detrás de él inmediatamente y hablando hoy maravilla, o sea, es hermoso ver cuando se encuentran. ¿Cómo funciona eso? Decís, no me gusta este aspecto de Patricia trabajando, creo que Horacio tampoco, gana Patricia, ¿trabajás con ella para que sea...? Sí, por supuesto, por supuesto. Precisamente porque nos costó mucho armar todo esto, que tiene que ir más allá del antikirchnerismo. No somos buenos porque no somos kirchneristas, somos buenos porque soñamos con un país, qué sé yo sueño a veces con... ¿Por qué no podemos ser un país desarrollado? Vos decís, boludo, tenés 40% de pobres, por eso no puede ser un país desarrollado. Pero no siempre fue así. Y otros países fueron países desarrollados. Va a llevar años, décadas, tal vez ni vos ni yo lo veamos. Pero si no hay un horizonte al final, y entonces voy con los chicos a Ezeiza, ¿no? Digo, para mí es ¿cómo decirlo? Con las palabras adecuadas. Se construyó algo a partir del hartazgo, donde el hartazgo y el enojo y la rabia y la bronca que tanta gente tiene y que tanta razón tiene para tenerla, para sentirse así, no es suficiente. No es suficiente. Yo quiero vivir bien. Bien no es tener guita, ¿eh? A lo mejor para alguien es tener guita, para mí nunca lo fue. Bien es bien. Con un horizonte más o menos razonable de seguridad... que te lo sentís en el cuerpo, ¿entendés? Claro. Si yo me levanto a la mañana y para comprarme algo tengo que empezar como un loco a ver si lo pago con tarjeta, ¿me conviene o me conviene pagarlo todo junto? Claro. Si lo puedo comprar y aprovecho uno al 100%, el 80% del segundo y empezás como loco a hacer cuentas. Digo, no es vida así, no es vida, nos estamos jodiendo la vida. Tenés que publicar a un noruego que ya está traducido y te viene acá y lo vas a, como editor, publicar y te dice, Abeluto, ¿qué es Javier Milei? Varias cosas. Es la expresión de ese enojo, es un peligro para la democracia.
creo. Javier Milei es un peligro para Sí, la democracia. Javier Milei es un peligro para la democracia. Es un peligro. Él, no la gente que está con él, ¿eh? Él. No lo veo muy convencido de la democracia, del funcionamiento de las instituciones, del Parlamento, de todo eso que viene, que por supuesto funciona horrible, ¿eh? Digo, no, pero de eso nos tenemos que hacer cargo los demócratas, de arreglarlo. No podemos hacernos los distraídos. La democracia no funcionó bien en estos 40 años. Tiene una lista de cuentas a pagar, es más grande hoy que hace 40 años. Pero sigo creyendo que es mejor. Y entiendo a la gente que se enamora, como decía Mauricio el otro día, de los líderes mesiánicos, que creen que, como un mago, ¿viste? ¡Pop! Acá está el conejo. Pero no es así. Ojalá fuera así. Ojalá fuera todo. Ojalá fuera así. Cuando, para mí la experiencia de atravesar un gobierno completo de punta a punta, de las ilusiones del principio al golpe del final, fue un aprendizaje enorme, enorme, enorme. Es difícil, es muy difícil. Mover ese elefante gigante sostenido con la guita de la gente es de una complejidad. Entonces, hace falta mucha gente, y hace falta mucha gente decente, y hace falta mucha gente que sepa, y hace falta mucha vocación. No es un tipo solo, no es un tipo solo. Digo, por más que vos sientas, mira, grita, ¿cómo les grita? Sí, pero a mí, mira, yo estoy... Cuando uno está en contra del populismo, para hacernos un poco más académicos, digo, cuando está en contra del populismo, está en contra de todo el populismo. De la izquierda, de derecha, de alguna manera estoy en contra de los que gritan. A mí me pasa eso, estoy en contra. ¿Viste? Hay como un hilo conductor ahí, ¿eh? Todos gritan, ¿eh? Todos gritan. Cristina con el dedito, Milei con el dedito, todos gritan. Los populistas les encanta gritar. Y hay gente que se siente en determinados momentos de la historia que ese grito es su voz. No es mi voz, la de Milei. Aparte me parece que hay, como dijiste, un engaño, una cosa cómoda, de decir, me lo va a solucionar, o sea, del ego en el que está gritando, creyendo que tiene la solución mágica para... Es que claro, ¿cómo no voy a querer que alguien me saque de acá con un pase de magia? Claro. ¿Entendés? Pero vos fíjate, pensaba en la selección, ¿no? ¿Cómo no voy a...? Hasta uno podría pensar en las diferencias entre Maradona y Messi en eso. Uno espera el tiro libre y Messi entonces va a clavar en un ángulo, pero no alcanza. No alcanza. Fuimos a muchos mundiales con Messi, pero en este ganamos. ¿Y por qué ganamos? Y Messi es el mismo Messi, era el botín de oro todos los años. Pero había un equipo y había un tipo pensando una estrategia, pensando bien. Había liderazgo, y eso, por supuesto, es una analogía y tiene muchos problemas, como todas las analogías, pero también tiene algunas aproximaciones que son interesantes. Está buenísimo tener al genio, pero el genio no alcanza solo, claro. No juega solo. Trajiste a Maradona, sabés que tengo menos fútbol que la revista para igual ti. que yo, no te creas. Así pero vamos a hablar de fútbol con toda impunidad. Con total, o sea, puedo decir barbaridades. Puedes decir barbaridades. Pero creo que en algún momento te metiste con Maradona y te trajo un buen dolor de cabeza. Sí, porque en un momento te acordás que Cristina los puso como a Maradona como un ejemplo de algo. Y para mí no, digo, sin duda es un deportista extraordinario. He gritado sus goles como cualquier otro, pero el lado B de Maradona es un lado B muy oscuro, muy difícil, muy de gritos también, muy de gritos. Hay cosas que yo no me olvido, hay cosas que no perdono, hay cosas que estuvieron mal, y son como dos contrafiguras, ¿no? Casi como dos relatos sobre la Argentina, uno que nace en el resentimiento, otro que nace en la aspiración. Los dos llegan lejísimos, pero son dos narraciones completamente diferentes. A mí me gusta la de Messi, a otro le gusta la de Maradona, está en su derecho, pero y esa maradonización del kirchnerismo, del último kirchnerismo, el de la proscripción, el que se inventa sus cuentos, digamos,
Me hacía acordar mucho a Maradona cuando le echaba la culpa a la FIFA, le echaba culpa a siempre la culpa está afuera. La responsabilidad está afuera. Como si eso pudiera ocultar tus propias responsabilidades o irresponsabilidades. Qué interesante. El último Maradona se parece al último kirchnerismo. Pues probable, ¿no? El ídolo caído. Cuando te empezás a pagar las consecuencias de lo que hiciste mal. Cuando la gloria no alcanza para tapar todo. Cuando aquel 54% de hace ya tanto tiempo ya no paga las cuentas del presente. Y eso le pasa a muchas personas y pasa también en la política. Es un mundo hecho de personas. Pero ¿no sentís que hay como también en esa última, me quedo con la política, porque como te digo de fútbol no sé, hay como ni siquiera una sutileza en el argumento? Cristina está proscripta, pidámosle que sea candidata, pero no está proscripta. O sea, yo digo, pónganse de acuerdo sobre este particular. Hay hasta ni siquiera una estructura intelectual más o menos elaborada. No, claro, es que es la desesperación de la retirada. No está proscripta, está condenada. Está condenada y hay instancias judiciales que se seguirán viendo y hay otras causas y otros procesos, digo, pero no está proscripta. No, claramente, pero técnicamente, o sea, esto no es... Alguien ser candidata puede ser candidata. Digo, igual es parte de esa resistencia que nos cuesta mucho a los argentinos, soltar el pasado. 24 de marzo, el otro día, en la Plaza de Mayo se elogiaba a los montoneros y al ERP. Yo pensé que ya estábamos de acuerdo en ese tema. ¿Entendés? Digo, así como estamos de acuerdo en que el terrorismo de Estado es abyecto, está mal, bueno, también estábamos de acuerdo en que el ERP y los montoneros estaba mal. Hay propios reconocimientos de montoneros, pocos, pero algunos pocos. Bueno, a mí me marcó uno, el de Héctor Leis. Conocí a Héctor Leis, produjo una película con él y Graciela Fernández Meijide, hace unos años, se llama El Diálogo. Nos fuimos a Brasil, ellos se juntaron a conversar durante varios días, está en YouTube para el que la quiera ver. Leis hizo algo que a mí, te juro, lo recuerdo y me emociona. Pidió perdón. Era un militante montonero de joven. Pidió perdón. Perdón. No sé si mató a alguien, pero seguramente aprobó que se matara a alguien, o a muchos, y pidió perdón. No conozco a nadie que haya pedido perdón en la Argentina por nada. Leis pidió perdón. Y para mí, ¿y sabes por qué pidió perdón? Porque el cono de sombra que generaron sus acciones en las décadas siguientes llega hasta el presente, como vimos otro día. De algún modo le pedía perdón a nuestra generación, que vinimos después, que nos comimos todo ese tema. Pidió perdón. No sé si hay otros, hubo muchos debates y hubo otras personas también. Pero para mí fue un acto de extremo coraje ese, y de extrema honestidad intelectual. Las personas que estuvieron involucradas en la violencia de los 70 y quienes reprimieron la violencia ilegalmente después, todavía deben eso. Estuvo mal, viejo. Estuvo mal. Le jodieron la vida a mucha gente, no solo a sus víctimas directas. Yo creo que tenemos un problema con creo que era Paul Valéry que decía, en francés, ¿no? Mira qué fino. Le passé que ne passe pas. El pasado que no pasa. El pasado que no pasa. No tenemos futuro porque el pasado no termina nunca acá. Es como la viuda que se queda encerrada en la habitación oscura y no puede salir a la calle porque tiene como un duelo eterno por su pasado. Para mí nos pasa muchas veces eso. Acá, ese argumento, que me parece súper atendible, es combatido porque somos negacionistas. Ah, sí, me lo han dicho. ¿Cómo no? 2 demonios, todo eso. Sí, no, yo no niego nada. Mira, el otro día posteé algo que Leis creía y que en mis conversaciones con él estuvo. Él sueña con un monumento donde estén todos los muertos, mezclados, de los 70, todos. Pues están todos muertos. Claro. Son todos iguales en su muerte, en las condiciones en las que fueron
masacrados? Seguramente que no, pero están todos muertos. Entonces, cuando Tzvetan Todorov, vos te acordarás, lo llevaron a la ESMA, un gran lingüista, ya fallecido, él salió muy impresionado por lo que había visto, por supuesto, ¿quién no? Pero dijo, acá falta algo, falta un pedazo de esta historia que nos está contando. Y yo siento que la democracia también tiene una deuda con esas historias, de gente que murió y que no debió haber muerto. Nadie debió haber muerto, nadie, ninguno, por ninguna causa y de ninguna manera. Entonces, sí, no es un pensamiento por ahí, si vos querés, muy popular el mío, pero bueno, pues lo que pienso, ¿qué le voy a hacer? Hace 4 o 5 días renuncia Macri a ser candidato y las lecturas fueron diversas. Una que a mí me interesó mucho y lo escribí, aún antes de que lo dijera él en la nota con Majul, esta cosa de pelearle al ego, que a mí me parece súper interesante, ¿no? Fascinante y fascinante en él. Y claro, no un ego pequeño como el mío, de trascendencia pequeña, un ego de trascendencia enorme como ser presidente de la nación. Claro. Que renuncie yo a ser presidente no tiene mucha gracia, ¿no? Y después los otros, Jorge Asís acá lo dijo, arrugó, porque sabía que no le daba. No, yo coincido con tu visión más que con la de Jorge, a quien quiero mucho también, es amigo, pero mira, yo tuve un privilegio. Faltaban pocos días para que terminara el gobierno y un día Mauricio me llama a la Casa Rosada, debe haber sido el 1, el 2, el 3 de diciembre del 19. Me dice, che, vos que te dedicabas a publicar libros, ¿sí? Yo tengo esto. ¿Y qué es esto? Son mis diarios durante la presidencia. Todas las noches, antes de irse a dormir, agarraba el celular y se grababa lo que había hecho, lo que había pasado, lo que había pensado, lo que pensaba. ¿Pensás que puede ser la base de un libro? Saltaste, ahí me acordé del periodista, el editor, claro. todos mis sombreros. Dije, no, sí, no, por supuesto. Y a partir de ahí y en las semanas siguientes, durante muchos meses, durante todo el año siguiente, en la pandemia, él me dio el privilegio de ser testigo de ese combate con el ego. Y ser un testigo privilegiado. Después eso tomó la forma de Primer Tiempo, después ¿Para qué? Hay otro libro que está dando vueltas, espero que terminemos este año. ¿Está escribiendo otro libro? Sí, sobre la vida de su padre. Una trilogía, si querés, ¿no? Su padre, que empieza por el final y termina por el principio. En su presidencia, su historia hasta la presidencia, y ser el hijo de un personaje tan particular como fue Franco Macri. Pero en ese momento vi ese combate del cual habla, por eso sé que es sincero. Y además, al final, poco tiempo antes, él algo dio a entender. Imagínate, Luis, que yo vengo y te digo, Luis, ¿qué haces acá en La Nación Más? Vos tenés que estar en la BBC, conduciendo el prime time, en la CNN, si sos un genio, si vos sos el único periodista que tiene la Argentina. Imagínate, te lo dicen y sos presidente, pero vos tenés que volver, sos el mejor, no sé qué. Y él aprendió algo. Te dejan solo, como a Bonavena, ¿te acordás? El banquito. Se cierra la puerta. No tenés a quién echarle la culpa. Y Mauricio es un tipo que tiene mucho trabajo, muchos años de psicoanálisis, mucho trabajo sobre su ego, domándolo, porque como decís, tenés que tener mucho ego para llegar ahí y tenés que tener mucho control para no perder la cabeza. Digo, a mí, en mi pequeña escala de funcionario, claro, yo entendía, de pronto entendía a los tipos que se enamoran de la política. Tenés auto, chofer, secretarias, protocolo, no haces la cola para nada, tu vida se resuelve. ¿Quién no querría vivir así? Una especie de aristocracia republicana, pero una aristocracia al fin. La gente me miraba, yo iba a hacer las compras del chino y me decía, alguno que me reconocía, tampoco
Me acuerdo de una cajera de supermercado. Pero usted es algo de la política, ¿no? Sí, sí, soy ministro. Ah, porque acá nunca viene ningún ministro. Sí, claro, te puedes acostumbrar. Y te acostumbras y estás jodido. ¿Te acordás que ni bien asume el gobierno de Macri, que la nombran Susana Malcorra, le sacaron una foto porque iba al supermercado? Y Sí, claro. parecía una excentricidad, una cosa como... Pero es que la vida es normal, se va a hacer esto. Yo fui papá 2 veces durante el gobierno de Macri, de 2 chicos hermosos que tienen 4 y 5. Ya. La vida pasa, ¿entendés? Y si tenés que hacer la vida normal, porque si no, y Mauricio eso lo entendió. Mirá que él fue un chico criado en el poder, en una familia poderosa, y tuvo grandes conflictos con su padre. Y sin embargo, aprendió, seguramente con mucho esfuerzo y con mucha dificultad, a controlar eso. Nada, habrá que esperar el tercer libro, pero digo, ¿cómo crees que banca una persona, vos que lo conocés de cerca, que el padre lo niega con capacidad para ser presidente? Con mucho dolor. Con mucho dolor. Imagínate si te hubiera pasado a vos, lo recuerdo porque hubiera pasado a mí. Tremendo. Digamos, Franco Macri dice públicamente que Mauricio no estaba en condiciones de ser presidente. Sí, sí, sí. Mucho dolor. Y mucho trabajo del Bocho. Mucho dolor. Porque a su vez fue quien le dio las oportunidades. Es muy dolorosa esa historia. No. Y es una historia, te diría, de aprendizaje que va más allá de la política. Estoy diciendo una obviedad, pero los padres te pueden cagar la vida también. A veces con puro amor, no necesariamente porque son malas personas. ¿Y crees que Franco le cagó la vida a Macri? No pudo. Creo que no pudo. Quiso. Compitió con él en alguna época, ya por los 90. Compitió con él, él va a hablar en su libro de eso. Y a mí me impacta, viste, que a veces uno cree que hay cosas en las cuales las familias se parecen. No puede tener mucha plata, si sos un gran industrial o un gran empresario. Las familias se parecen. Él quería que fuera su heredero en su imperio económico, y otro quería ser presidente de Boca y presidente de la Nación. O sea que no solo tenés que luchar contra tus propias limitaciones, que como todos las tenemos, sino que además tenés que luchar contra un padre que no quiere, que no te ve, que no te apoya, que te desconfía. Es bravo, digo, es bravo para cualquiera, es bravo si tenés sueños de esas dimensiones también. Hoy estás trabajando con Horacio, a mí la palabra relato, viste que es complicado, pero me parece una hermosa palabra. Me parece Nos criamos con eso. Claro. Y mirado desde la crítica, se le dice a Larreta, no sabemos quién es un hombre coacheado a la medida de las encuestas. No, lo conozco de hace bastante como para decirte que no es así. ¿Qué es Horacio Rodríguez Larreta? Horacio es es una buena pregunta. ¿Qué es Horacio? Es un tipo con una especie de vocación. ¿Viste los genios locos de los dibujitos animados? Te acuerdas del profesor Neurus, pero bueno, no sé cómo llamarlo, un profesor Neurus bueno. Enfermo el laburo, enfermo, digo, o sea, cuando vos sientas que estás laburando mucho, la trata de una vuelta con Horacio, es impresionante. Pero además tiene una idea del país que viene, que yo creo que la fue construyendo desde muy chiquito por su papá, que era un importante dirigente del desarrollismo. El desarrollismo fue como la última vez que los argentinos pensaron algo nuevo, claro, y moderno y contemporáneo. Creo que él arrancó ahí a pensar en estas cosas. Y es un tipo desprejuiciado en una sociedad y en una clase política que está llena de prejuicios. Es un desprejuiciado. Y es un irreverente en un punto. Y tiene una... y
y es como un racional en el medio de la locura, ¿entendés? Un tipo racional. Yo no lo veo como se le iluminan los ojos cuando habla de desarrollo, cuando habla de paz, cuando habla de tranquilidad. Sé que son cosas que siente y eso a mí me genera esa tranquilidad, esa sensación de hacemos un cambio, reseteemos. ¿Viste con el teléfono? Hay un momento que lo querés tirar por la ventana, se te cuelga, estás así con el dedo hasta lo querés martillar. Y decís, no, apago y prendo y ahí las cosas empiezan a funcionar un poco mejor. Es el mismo teléfono, somos los mismos. Pero hay margen para apagar y volver a prender, y es primero tener la paciencia de que se vaya encendiendo y ver que el cosito da vuelta. Bueno, así nos va, así nos va. Es la respuesta. Es la respuesta. Digo, ¿qué hasta ahora no apagamos y prendimos. No apagamos y prendimos y estamos sacando ya. Bueno, total, los jubilados no se van a avivar. Sacamos una cucharada de ahí. Es como cuando a la noche te agarra el hambre. Bueno, te pasa porque sos flaco, pero a mí me pasa. ¿Te pasa? Me pasa. Te pasa. Te mandás a la heladera y te levantás, te da fiaca, pero te levantás y le pego una cucharada al dulce de leche, total nadie se va a dar cuenta. El gobierno está haciendo eso. Le saco algo. Total, cuando Novarecio y Abeluto se jubilen, que falta, pero ya no tanto como antes. No, claro. No se van a dar cuenta. Y le resaco a los del campo unos mangos de los fertilizantes y no se van a dar cuenta. Y todos nos estamos dando cuenta. Se hacen trampas en el solitario, ¿entendés? Tengo que preguntarte después de colaboración, ¿no? Dale. Pero digo, te pedí que definieras a varios. ¿Sergio Massa es? Un oportunista, un pícaro de la política, un oportunista. Hay muchos Sergio Massa, por ahí más abajo, menos famosos. Un oportunista. Podría haber sido otra cosa también, pero el ego, ahí tenés el drama humano desde los griegos para acá. Te digo, un pícaro tiene hasta una pátina de simpatía. Sí, no, este es un pícaro que le fue mal con esto, le fue mal. Yo creo que en el barrio, en Rosario dirían, se la creyó, ¿entendés? Se la creyó que podía sacarnos del pozo y en realidad cada vez estamos bajando más y encima no vemos el fondo, ¿no? Digo, también un error, un problema de un ego mal manejado, sacar a la pareja, no por su mujer, por supuesto, sacar a la pareja equivocada en la fiesta, ¿entendés? Juntarse con los que no había que juntarse. Pero bueno, la ambición también te lleva a esas cosas. El ego es... Sí, es de lo que te tenés que cuidar toda la vida. Vuelvo, Horacio, ¿te gusta la fórmula Larreta Morales? Yo preferiría siempre una fórmula que expresara más cosas y más cosas que no tuvieran que ver tanto con la política. No me gusta no creo que sean sumatorias, ¿entendés? Más allá de las identidades, digo, si es radical, si es esto, si es aquello, si no es nada. Digo, a mí me gustan las fórmulas políticas y sobre todo en las candidaturas donde el otro te aporta algo que vos no tenés. Por lo pronto me gustaría que fuera una mujer, para empezar. Por lo pronto me gustaría que fuera alguien menos conocido. No tengo una persona, digo, y por suerte no me va a tocar a mí elegirlo. Pero esta idea de, mira, yo me acuerdo mucho en la que yo participé muy activamente en la campaña del 2015, ¿no? Y vos te acordás que hubo una época que había muchas presiones para que Mauricio se juntara con Massa, porque Mauricio tenía, no sé, 20 puntos, Massa tenía 25 y Scioli tenía 30. Y me acuerdo de una reunión con algunos dirigentes radicales, estaban Mauricio 20, Massa 25, 45 contra 30, ganamos. Y muchos que estábamos ahí pensábamos, no es así, no se suma. Entonces, y sobre todo en una época en la cual yo respeto las identidades partidarias mucho, y sobre todo las que son tan encarnadas en nuestra historia como la radical, pero la inmensa mayoría de los argentinos
no son radicales, no son del PRO, no son peronistas, no son de izquierda, no son de derecha, son personas. Entonces, van a votar personas, proyectos, ideas, la confianza que uno u otro transmita y sea capaz de enamorar. Entonces, pero bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? De ahí a la política hay un largo viaje. Última definición, te prometo que te hago de personas. ¿Quién sos vos? Oh, ojalá ya lo supiera a esta altura. Es una persona muy curiosa. Me encanta, creo que si tuviera que definirme por alguna característica particular, soy un curioso absoluto, soy un tipo normal, muy normal, digo, pero soy curioso. Creo que me metí en la política para saber cómo era, porque había sido parte de la platea como somos todos. Cuando fui editor y periodista me tocó verla entre bambalinas y después dije, ¿por qué no me meto? Me subo al me escenario. subo a ver cómo es desde ahí. Y por supuesto algún tomatazo me ligué y algún aplauso también. Y me gusta eso. Y me gusta mucho sentir que podés ser un tipo normal y poder estar en esos lugares y ser parte de, aunque sea de un pedacito chiquitísimo, infinitesimal, de la escritura de ese gran libro que es la historia argentina. Ya sé que tenés una hermana, una sola, única hermana, Sí. K. ¿El día del juramento qué hizo? Está orgullosa, igual que mi hija es de izquierda. Mi hija siempre me hace el mismo chiste, a mí me causa mucha gracia, nos hacemos muchas burlas, ¿no? Mi hija había sido del PC. Se dice que yo me hice del PRO porque hubo un momento en el parto que la sangre no llegó al cerebro. Algo pasó. Algo pasó. Algo. Yo y por supuesto además es una madre judía, así que casi me muero. Olvidá. Y Y es psicóloga, digo, del PC, socióloga. psicóloga y judía. Sí, no Seguís fue fácil. haciendo análisis, ¿no? No, ya dejé porque venció. Claro. Ya no voy a seguir pagando, no había arreglo, me parece. ¿Y sos observante del judaísmo o no? No, yo soy un judío gastronómico, Bueno, no, es una que es buena la opción. mejor parte, digo. ¿Qué es Ashkenazí o...? Sefaradí, Bueno, estamos- apellido Calderón, sí, más rico. se me ofenden los Ashkenazí cuando No, te digo yo los esto, pero- quiero también muchísimo, pero no, no, fui bautizado católico también, porque de la parte de mi viejo era católico. Mi viejo, yo me río cuando hablan de meritocracia. Mi viejo fue hijo único de madre soltera, lustraba zapatos en la calle. ¿Entendés? En la década del 40 había que estar ahí. Y su papá lo reconoció cuando ella era grande. Mi abuela laburó hasta muy grande planchando en las casas de ahí de la Recoleta, de las familias Paquetas. Y después yo fui a laburar ahí, al Ministerio de Cultura, en Alvear y Rodríguez Peña, en uno de esos palacetes que hay por el barrio. Y tuve como lo mejor de toda izquierda, judíos, católicos, la Argentina misma, si querés. ¿Qué aprendiste de tu mamá? El estudio. Mi vieja hizo 3 carreras universitarias. El estudio, la vocación por el estudio. Y algunos valores de la izquierda, la solidaridad, el que había que leer, había que estudiar. Qué bueno, había que leer. Había que leer, sí, Claro, claro. claro. Había que leer, había libros en casa. Aprendí eso. ¿Y de tu papá? De mi viejo, me gustan tantas cosas, la música. Mi viejo no terminó, vos sabés que no terminó la primaria. Pero era cultísimo. Cultísimo. Y el programa cuando yo era chico, era irnos, nosotros vivíamos cerca de la calle Corrientes, y a Corrientes a ver libros, usados, porque no había mucha guita. Entonces, ir a ver libros, comprar discos, el jazz, la bossa nova, todo eso, Piazzolla, todo eso vino de mi papá. El cine,
sin italiano. Claro. Pregunta tonta, pero que a mí me parece, porque siempre digo, hay alguien que no lee nunca nada, que no leyó, y por ahí le instilás el virus, y yo siento que tuvo sentido todo este programa. Todo. ¿Y entonces qué? Ay, mira, hay tantas cosas, pero yo le diría, probá hasta que te guste. Probá, Porque te va a gustar. Te va a gustar, sí. Y si no te gusta, déjalo. Borges hablaba de los derechos de los lectores. No terminar un libro, empezarlo por cualquier parte, aburrirte y cerrarlo en la mitad, o en el primer párrafo. Para mí los libros te tienen que atrapar. Te tienen que atrapar como te tiene que atrapar una serie a la noche en tu casa para no quedarte dormido. A mí cuando ese fenómeno ocurre, mira, yo era, no sé si vos lo eras, vos un poco más chico que yo, pero yo era fanático de un cómic que se llama Tintín. Sí, claro. Tengo el recuerdo tapado por arriba, que entrara una lucecita por el costado de la frazada, leyendo Tintín hasta terminarlo. Pocas veces volví a sentir eso. Pero cuando lo sentís, cuando sentís que te vas de este mundo para vivir en otro mundo, con otras personas, en una aventura, la vida vale la pena. Es como que vivís el doble, ¿entendés? Vivís otra parte. Y a veces es como vos decís, es que alguien haya puesto el libro en tu mano en el momento justo y que te vieran disfrutar. Yo veía a mis viejos disfrutar con la música, disfrutar con los libros. Entonces, acá hay algo. Estos lo están haciendo que, claro. Si la pasan bien, digo, ¿entendés? Ahí hay algo, ahí hay algo. Entonces yo me decía, pero bueno, sí, entiendo que hoy es difícil, pero sí, aprendí, les debo todo a los padres. Nos morimos y ¿qué pasa? Creo que no pasa nada, pero vivimos en el recuerdo. O sea, es que yo perdí un hijo hace un par de años, mi hijo mayor, inesperadamente. Y un día hablando entonces me hice esa pregunta. Y yo que no soy creyente de ninguna religión, pese a mi doble ciudadanía, digamos, un día hablé largo con Graciela Fernández Meijide, a quien quiero mucho y que es como una fuente de sabiduría, ¿no? Y me dijo, mira, a partir de ahora vas a tener una cicatriz, una marca que te va a acompañar para siempre y que solo vos vas a ver. Y es así. Sentí que me faltaba algo cuando sentí que no tenía ninguna fe, ¿eh? No soy un ateo orgulloso. Claro. Nada nos gustaría más. Quería tener, ahí está el cielo, el paraíso. Me ayudó la gente creyente, con sus rezos, con sus oraciones, acompañándome. Y sobre todo pensé mucho en que los que no están, siguen estando. El otro día, Nico era fotógrafo y era súper militante izquierdo también, de todas las causas nobles que le encontraba en la vida. El otro día la hija de un amigo iba a la marcha del 24 y vio una chica en el subte que tenía una remera con su foto, él sacando una foto. Te imaginas cómo me emocionó. Y yo creo que dejamos de estar de una manera, pero seguimos estando de otra. Y todos los que perdimos a alguien tan querido y tan cercano, sabemos que es así. Están, los ves, conversás, te encontrás. Bueno, vos también has tenido tus pérdidas. Sí, claro. Así que siguen siendo parte de nuestra vida. Y cuando te miras en el espejo a la mañana, te das cuenta que tenés esa cicatriz, que la ves vos. La ves, está ahí. Y los demás no la ven a lo mejor. Y a lo mejor un día te olvidaste y no pasa nada, te olvidaste que la tenés. Pero después te tocas y está ahí. Está. Y está.
Y Como va a dice, estar hasta el último día, como me decía Graciela. como dice Graciela. Bueno, te tendré que volver a invitar porque me queda una hora más de preguntarte Pero bueno. pero gracias por venir y gracias por la franqueza de la charla. No, con vos no es posible hacerlo de otra manera. ¿Qué modelo sos vos? ¿Cuántos años tenés? Yo soy del 66. Claro, yo soy mucho más viejo que vos. Pero bueno, son 2 años. Sí, bueno, la verdad es la verdad. Ya, Esto eso era cuando éramos chicos. No hay relato. Ahora ya no, ya somos gente grande. Viste, la gente te dice señor en la calle. Horrible. Un horror, y Horrible. uno trata de ir contra eso, pero bueno. Un poquito más sabios, un poquito más hemos visto. Poquito.